Obviamente, todo esto es consecuencia, en parte, de las imperfecciones que presenta el sistema de educación secundaria y superior. Es también consecuencia de una serie de limitaciones que presenta la propia sociedad chilena, una de las sociedades más desiguales del mundo, pero es también consecuencia de una serie de situaciones que se han venido dando a nivel del sistema político, que permiten en un determinado momento generar una ola de conflictos y de movilizaciones que prácticamente no se pueden frenar, y que hoy día es comparable a las olas de movilizaciones que se vivieron en algunos países occidentales, en algunos países europeos en este momento, a otras movilizaciones antisistémicas, incluso, o que llevaron en América Latina a la caída de algunos gobiernos, pensando en la situación argentina de fines de los años 90, principios de la década del 2000. Hay un aumento de la movilización y del conflicto social. Incluso hay situaciones de conflictividad que en este momento se están llevando a cabo, que no tienen visibilidad mediática, como la tiene el movimiento de los estudiantes o en pos de la educación. Conflictos en las zonas afectadas por el terremoto. Dichato, hasta unas semanas atrás, el verdadero estado de guerra. Y otras zonas afectadas por el terremoto que han enfrentado situaciones de movilización y de conflicto, que no logran visibilidad o que son simplemente ocultados por los medios de comunicación. Movilizaciones en la zona de la Araucanía, movilizaciones en Santiago por el problema del transporte, movilizaciones en algunas ciudades de provincias o de regiones. Vale decir, hay un conjunto de situaciones de conflicto que pueden responder en gran medida a una suerte de debilitamiento que sufre hoy en día la autoridad política y una pérdida de legitimidad de una dimensión importante del sistema político. Eso explicaría, además de los problemas sectoriales, el ciclo de movilizaciones que hoy día se están llevando a cabo. Como les dije anteriormente, la democracia chilena se caracteriza y se caracterizó durante muchos años por presentar una serie de situaciones deficitarias. De partida, era la única democracia de la región que mantenía el orden constitucional establecido bajo la experiencia autoritaria. En ningún otro país de la región, en ningún otro país latinoamericano, después de iniciados los procesos de transición, se mantuvo el diseño institucional y el marco constitucional como en Chile. Acá hubo una serie de resabios autoritarios o legados simplemente autoritarios que se manifestaron en una serie de ámbitos: en el ámbito cultural, en el ámbito institucional y político, en el ámbito económico, pero sobre todo desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático. Esos legados autoritarios condicionaron la participación, la deliberación y la representación de los ciudadanos, y generaron, desde luego, una serie de situaciones que hoy día podríamos considerar deficitarias. Una de estas situaciones deficitarias la observamos directamente a nivel del sistema de representación, el sistema binominal que se mantiene y que logra incluso sobrepasar el marco de las reformas constitucionales que se llevan a cabo a fines del gobierno de Ricardo Lagos, el año 2005. El sistema binominal ha generado una serie de
fenómenos desde el punto de vista, y déficit desde el punto de vista de la representación. Por un lado, sobrerepresentó durante casi una década a la minoría política. ¿Por qué razón? Porque el binominal tiende o ha tendido a la concentración y a generar una representación en base a la presencia de dos grandes bloques. Y uno de estos bloques requería simplemente del tercio más uno para obtener representación a nivel del Parlamento. Esto sobrerepresentaba a una minoría política muy importante y muy decisiva, que a la vez se avalaba de los otros incentivos institucionales derivados del pasado autoritario. Por tanto, el binominal tendía a sobrerepresentar a un sector y por otra parte a excluir a otros sectores, a otras alternativas políticas, no solamente de izquierda, sino que también de derecha. Y esto llevaba a concentrar la representación en dos grandes coaliciones o dos grandes bloques políticos. Hoy día podríamos plantear que también, de acuerdo a las tendencias que se fueron dando a fines de la década anterior, entre otras, la pérdida de arraigo de los partidos y de las coaliciones, la pérdida de identificación por parte de los ciudadanos con estas dos grandes coaliciones, podríamos observar que hay una transformación y podemos ya proyectar una suerte de transformación del sistema de partidos, la superación de este esquema de las dos coaliciones a partir de la irrupción de nuevas fuerzas que logran superar el esquema y las restricciones del binominal. Es seguro que si hay una reforma al sistema de representación, si se cambia el sistema binominal por una fórmula proporcional o simplemente por una fórmula mayoritaria que reemplace al binominal, vamos a encontrar una dispersión y diversificación a nivel de las organizaciones partidarias. Por otro lado, hay que recordar también que además de los enclaves autoritarios, la democracia chilena mermó muchas veces la voluntad de la mayoría por la fuerte influencia que tenían los llamados poderes fácticos. Vale decir, la capacidad de presión que tenían o que han tenido las organizaciones empresariales, la iglesia, los militares, sobre todo los militares, hasta las reformas constitucionales del año 2005. A esto habría que agregar que por el hecho de mantener y promover permanentemente la lógica de acuerdos y de negociación, la democracia chilena se consolidó constriñendo la movilización y las posibilidades de conflicto social. A diferencia de otras democracias que logran canalizar el conflicto y la movilización, la democracia chilena simplemente lo constriñó. Y lo constriñó a partir de la lógica de los acuerdos y de la negociación. Ahí, en esta situación de constreñimiento, tuvieron un papel significativo los partidos y las organizaciones sociales ligadas a la concertación, que disciplinaron, entre comillas, o simplemente supeditaron las demandas sociales a los acuerdos generales adoptados por las cúpulas y las élites partidarias. Otro aspecto, y con esto voy a ir cerrando para dar paso a una discusión y a una interacción en la cual ustedes también puedan intervenir y participar,
Otro aspecto que es importante destacar, tomando en cuenta estos antecedentes, sobre todo estos antecedentes relacionados con la evolución del sistema político, dice relación con dos fenómenos actuales, muy actuales. Por un lado, la actitud del gobierno y por otro lado, los sectores sociales que han estado detrás de gran parte de las movilizaciones que se han registrado en los últimos meses. Respecto de la actitud del gobierno, mucho se ha dicho en el último tiempo a través de la prensa que la actitud y no así la actitud del gobierno, la actitud de los estudiantes ha sido, y del movimiento estudiantil en general, ha sido una actitud de intransigencia. El movimiento estudiantil se ha negado a negociar, se ha negado a escuchar y se ha negado también a utilizar aquellos mecanismos de negociación promovidos desde el Ejecutivo o derechamente desde el gobierno. Sin embargo, si observamos con atención lo que ha ocurrido en este último tiempo, y si somos rigurosos incluso en la utilización de algunos conceptos, en realidad nos encontramos con que ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario. Por un lado, hay que, y es perfectamente válido, descartar la posibilidad de la negociación, porque en gran medida lo que estamos viviendo hoy en día es consecuencia de múltiples negociaciones que se llevaron a cabo durante los últimos 20 años. Esas múltiples negociaciones simplemente arrastraron problemas. En los momentos en que se llevaron a cabo esas negociaciones, la concesión implicó ceder en parte de las demandas y dejar pendientes temas sustantivos. Hoy día nos encontramos con que esa lógica de negociaciones y de acuerdo ya no es posible. Esa fórmula simplemente se agotó. Y se agotó porque hay una serie de situaciones o fenómenos que deben ser abordados de manera, digamos, frontal, o bien deben ser sometidos a reformas profundas, tanto en el plano educacional como en el plano del sistema político. Y por otro lado, han sido personeros del gobierno quienes han insistido de manera categórica en no ceder y en mantener firme la actitud y la posición.